Buenas noches, amada Iglesia del Señor. Es un privilegio reunirnos hoy martes y continuar con nuestro estudio bíblico de la segunda carta a los Corintios. Hace 8 días, nuestro hermano John Chiquiza dio una excelente exposición del pasaje de segunda a los Corintios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 10. En esta noche nos corresponde la segunda carta del capítulo 6, del versículo 11 al versículo 18. Dice la palabra del Señor allí: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué magnífico pasaje. Le invito para que hoy en casa arrodille su corazón, incline su rostro y hablemos con el Señor. Padre del cielo, tu palabra es verdad, es real, es absoluta, es benéfica para el hombre. Te rogamos que en esta noche, Señor, tus dichos, tus preceptos queden en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y nos dé la motivación de vivirlos, de aplicarlos, de expresarlos con nuestras vidas, mi buen Padre Celestial. Te rogamos que hoy hables nuevamente a nuestra vida, que nos corrijas, que nos redargullas, que nos ilustres en aquello en lo que necesitamos ser ilustrados, mi buen Dios. Gracias porque tu palabra da vida, tu palabra da aliento, tu palabra da corrección, es verdadera, es santa, es la que utilizas para perfeccionar a la iglesia, Señor. Te damos gracias por este texto maravilloso que Pablo dejó plasmado para nuestras vidas y queremos, Señor, queremos tener la habilidad de vivirlo y de proclamarlo, Señor, con verdad y con certeza. Te honramos, te alabamos y toda la gloria, Señor, sea para ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, qué privilegio es poder hablar de la palabra del Señor y en esta noche un pasaje tan contundente como el que nos atañe acerca del yugo desigual. Y antes de eso quisiera hablar un poco del contexto del capítulo 6, donde Pablo ha presentado del versículo 1 al versículo 10, ha presentado en este capítulo tal vez las características físicas, espirituales, a lo que le va a sobrevenir a un creyente verdadero. Y vemos cómo Pablo expresa de una manera magistral lo que debería ser la vida suya y mía a través de las Escrituras. Versículo 6, pureza, ciencia, longanimidad, benignidad, lleno del Espíritu Santo, amor sincero. Son las características que debe revestir la vida de un genuino creyente, a lo que Dios lo llama a usted y a mí. En el versículo 5, Pablo nos deja ver la experiencia que ha vivido en el cristianismo. Sí, ha vivido azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. Todo ello lo que vivió Pablo, pero querido hermano y querida hermana, la palabra de Dios también trae esperanza, trae luz. Pablo llega a expresar en el versículo 7 nos dice: en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia. Todo esto lo vivió en el poder de Dios, con armas de justicia. Pablo está hablando de la vida de un creyente genuino. Y ahora nos va a dar un parangón entre algo que es oscuro, y es la vida de un incrédulo, o la vida de un cristiano que está apagado y decide casarse o hacer unión con un incrédulo. Ya mirando este contexto de lo que está sucediendo, nos va a quedar más claro porque Pablo en el versículo 11 nos dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios,
Nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo está diciendo, he derramado mi corazón delante de ustedes, he mostrado lo que ha sido mi trabajo, mi obra, les he dejado mi corazón puesto. He sido sincero con ustedes, en nada les he mentido. Nos hemos mostrado como buenos siervos. Ahora, en el versículo 12, Pablo les está diciendo, no sean estrechos ustedes con nosotros. Nosotros nos hemos entregado totalmente a Dios, a la obra, a ustedes, Corintios. Es una iglesia bebé, es una iglesia pequeña que está llegando hasta ahora al Evangelio. Y el afán de Pablo es poder guardar a estas ovejitas del contexto en el que se encontraban. Un contexto de idolatría, de paganismo, lo que más tarde llegó a ser el sincretismo, la filosofía, la política griega. Todo ello, a lo que Pablo temía en el capítulo 6 de esta carta, era que el pueblo de Dios se mezclara, tuviera una mezclanza. No solamente en el matrimonio, estamos hablando en lo político también, en lo espiritual, en lo religioso, en lo ético, en lo moral. El yugo desigual llega hasta allá. Y ese era el gran temor del apóstol Pablo. Y pareciera que con el tiempo esto se dio un casamiento entre la política y la fe. Vemos cómo algunos interpretaron, algunos sistemas teológicos intentaron interpretar la Biblia a través de la filosofía griega. Ahora, Pablo está en la cumbre de un pueblo idólatra. Se encuentra en un lugar donde adoran a todos los dioses. Y es cuando entra a expresarnos a nosotros el tema que hoy nos atañe. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, versículo 14. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y son preguntas que al ser expresadas bajo su propio peso caen. No habría que estudiar demasiado para decir no hay compañerismo alguno. Pero desafortunadamente, hermanos, en el pueblo de Dios, en la iglesia, en Israel, se ha visto lo mismo. Creyentes deseando un matrimonio con una persona que no es creyente. ¿Por qué los ojos de los cristianos anhelan una filistea como le sucedió a este hombre que perdió los ojos? El hombre más fuerte que pierde los ojos por una mujer. ¿Por qué sigue sucediendo eso en nuestro contexto? ¿Qué ha perdido de vista el creyente para poner su mirada en una filistea o para poner la mirada en un filisteo? El Señor, a través del apóstol Pablo, abre un paréntesis en la carta para hablarnos del tema del yugo desigual, que no atañe solamente al matrimonio, como lo hemos dicho, porque el tema del matrimonio Pablo ya lo ha abordado en 1 Corintios capítulo 7. Pero Pablo abre ese paréntesis para hablarnos de esa unión íntima que hay en el matrimonio, para que digamos, no tengamos esa unión íntima, profunda, verdadera, sí, muy profunda, con la política, con la moral, con la cultura pagana. Eso es lo que está sucediendo acá. Antes de hablar de este pasaje, quisiera que le diéramos un vistazo a Deuteronomio, capítulo 7. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, si usted va a su Biblia, yo voy a la mía, vamos a encontrar algo que nos va a llamar la atención en el Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios ha querido tener un pueblo apartado para Él. Un pueblo que no se mezcle con otros pueblos, que no se mezcle con otras costumbres, que no se mezcle con la moral de los ídolos. Y aquí en Deuteronomio 7, antes de recibir la tierra prometida, miren lo que le dice a Moisés. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ni alianza ni misericordia con esos pueblos. Esos pueblos eran idólatras y adoraban a Dios.
Y este capítulo 7 está hablando en el contexto de la idolatría, en el mismo contexto en que se está moviendo la carta de los Corintios, la segunda carta en el capítulo 6. El contexto grande es la idolatría, el contexto pequeño es el yugo desigual, digámoslo así. El contexto grande es la idolatría. El tema principal en el capítulo 6 está hablando de las costumbres paganas. Acá igualmente Dios desde el Antiguo Testamento ha querido un pueblo para Él. Dios deseaba que Israel, una nación que se dio en un centro de territorio donde alrededor había naciones paganas, Dios deseaba que Israel fuera el pueblo que levantara el nombre de Dios, glorificara a Dios y le mostrara a los otros pueblos quién es el Dios verdadero. La función de Israel era evangelizar a esos pueblos idólatras llenos de costumbres malvadas y paganas, pero no que se mezclaran con ellos, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo cultural, ni en lo moral. No podían casarse con mujeres de los otros pueblos. Desde la ley veo que Dios está legislando que el matrimonio es entre creyentes, que el matrimonio eran entre personas que adoraran al verdadero Dios, o si no iban a haber problemas. Y vemos acá más adelante que el Señor dice, no tendrás con ellos ni alianza ni misericordia, versículo 3 de Deuteronomio 7, y no emparentarás con ellas, ni harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quebraréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios Jehová, tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais lo más insignificante de todos los pueblos. Desde allí Dios está mostrando su gracia, el evangelio. Tomó una nación por misericordia, por gracia, para darle ejemplo a los otros pueblos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y estaba queriendo de ese pueblo que estuviese apartado en santidad para el servicio al Dios verdadero. Mire que el contexto no cambió mucho con Moisés a lo que está enfrentando Pablo y a lo que enfrenta la iglesia de nuestros tiempos. Miren que la mezcolanza, la mezcla que ha querido y ha deseado el corazón idólatra del hombre, se ha dado en el Antiguo Testamento, se dio en el tiempo de la iglesia fundante y se sigue dando en la iglesia de nuestros tiempos. Hay algo aquí que nos debe llamar la atención y es que Dios quería que Israel fuera un pueblo apartado. Dios quiere que la iglesia, la palabra iglesia quiere decir los llamados a salir, los apartados, llamados a salir ¿de dónde? Del mundo, del dominio de las tinieblas, del poder de Satanás, de la idolatría, del paganismo. Los llamados a salir. Dios ha querido que Israel, la iglesia y usted y yo como creyentes estemos apartados para Él. ¿Sabe usted que al mirar este pasaje me llama mucho la atención que una fecha como estas, iniciando el año, estemos estudiando un pasaje como estos? Este pasaje, Deuteronomio 7, usted se dará cuenta que ellos van a entrar a la tierra prometida y Dios les está haciendo el repaso de la ley. Nosotros estamos entrando en un nuevo año y necesitamos el repaso de la ley para tener tal vez unas nuevas expectativas de este año. Y tal vez las nuevas expectativas a las que nos llama el Señor hoy es: aléjate de lo pagano, aléjate de la idolatría, aléjate de aquello que puede comprometer tu testimonio. No hagas alianzas con incrédulos. Mujer, joven, no desee casarse con una chica o un chico que no sean creyentes. Eso va a traer espinas a sus ojos, va a traer dolor a su vida. ¿Realmente usted quiere saber qué se siente vivir con una persona que no sea creyente, que no quiera orar en la mañana, que no quiera adorar a Dios, que prefiera la fiesta al culto, que prefiera tal vez exhibirse en un bikini en vez de estar ese domingo adorando al Señor, que va a dejar su testimonio por el piso? ¿Usted quiere saber qué se siente eso? Pregúntele a algún cristiano que haya vivido esa historia. Y lo único que le va a decir es: no lo haga por más enamorado que usted esté. Uno no se casa por amor. Sí, uno se debe casar enamorado, muy enamorado, pero no es lo principal casarnos enamorados. Si un pastor le llegan una hermana o un hermano a decirle: mira, me quiero casar con él, ¿es creyente? No, no lo es, pero me quiero casar con él. Tal vez lo que hay que hacer es un alto y decirle: no, piénsalo bien, no es la voluntad de Dios, es la tuya.
Dios está mostrando que el yugo desigual, que el unirse con otras naciones que no pensaran igual, iba a traer dolor. Iba a traer dolor, dolor en el matrimonio y dolor en la crianza de los hijos. Esta nación de Israel, cuando yo hoy estudio Esdras, capítulo 9 más o menos, encuentro a Esdras quitándose la barba, jalándose los pelos. ¿Por qué? Porque los hombres se habían unido con mujeres que no eran creyentes, que no pertenecían a la nación de Israel. El paganismo y la idolatría llevó a la nación de Israel a estar en ruinas. Eso es de lo que se trata el tiempo de la restauración en Esdras y en Nehemías. Usted encontrará que en esos pasajes, capítulo 9, capítulo 10 de Esdras, encontrará que realmente el pago de la idolatría fue muy duro. No vale la pena llevarle la contraria a Dios. No vale la pena. Realmente el pueblo pagó muy duro, muy duro. Volviendo al pasaje, segunda a los Corintios capítulo 6, intentaré ir un poco más rápido por cuestiones de tiempo. Encontraremos lo siguiente: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No se unan en yugo desigual. Realmente, cuando lo hablamos en el contexto matrimonial, Dios creó un yugo, no desigual, un yugo igual. Un yugo igual, sí, si usted mira el primer matrimonio allá en Génesis, se dará cuenta que ese primer matrimonio se dio para creyentes, no para incrédulos. Eran dos creyentes que estaban siendo casados por Dios. Dos personas que estaban en la mirada puesta en Dios, no habían pecado cuando se dio el primer matrimonio. Dos personas que podían decir: queremos servir a Dios, queremos amar a Dios, queremos vivir para Dios, aplicamos sus leyes, aplicamos sus estatutos. Allí se efectuó el primer matrimonio, lo efectuó Dios en el huerto del Edén. Realmente Dios quiere que el yugo del matrimonio sea llevado por iguales, por hijos de Dios, creyentes genuinos que han recibido a Cristo. Dios quiere que el yugo sea igual. Dos personas que quieren seguir a Dios, que quieren amar a Dios, que no quieren vender ni negociar la moral cristiana. Que mientras el uno dice: no, yo temo al Señor, no robaré, el otro no le vaya a decir: estamos en una crisis económica, ¿por qué no nos guardamos esto que no nos pertenece? Ese es el contexto del yugo igual. Tanto que en la ley, cuando estudiamos la ley no permitía que se pusiera a la asna con el burro a arar. Tenían que ser dos iguales, porque si no, uno de los animalitos se iba a lastimar. El yugo es un utensilio de madera que se le ponía a los bueyes para que araran la tierra. Si un buey era más pequeño que el otro o no tenía la misma fuerza, uno de los dos iba a estar lastimados. Uno de los dos iba a tener heridas. Uno iba a querer trabajar más y el otro tal vez por su fuerza quería echarse. Y al echarse tal vez no iba a permitir que el otro cumpliera el trabajo. Si Dios te ha llamado, tiene un trabajo para ti. Y si pones la mirada en alguien que no quiere llevar el yugo contigo, vas a tener doble esfuerzo, vas a tener dolor. Y tal vez termines abandonando el trabajo y la obra para la cual Dios te llamó. Ten cuidado en quien fijas tus ojos. Y te lo dice alguien que tiene conocimiento de causa. Querido hermano, no se una en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? Ninguno. Ningún compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Son polos opuestos, son antítesis. Es más, recuerde que en Amós 3, versículo 3, el Señor dice: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo pueden andar juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo pueden vivir, si no están de acuerdo? Es una sentencia al fracaso. Dos que no estén de acuerdo, queriendo trabajar con alguien que no quiere hacer lo mismo, con alguien que no quiere honrar a Dios, con alguien que no lo quiere amar, con alguien que no quiere educar los hijos conforme a Dios quiere que los eduquemos, con alguien que no le importa el testimonio, que guardar el testimonio. A mí no me importa lo que digan, a mí sí me importa, porque si dicen algo de mí no es que manchan el nombre de Jesús, debo vivir correctamente. Queridos, Pablo empieza a hacer unas preguntas que tienen la propia respuesta, y es versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás, con Belial? ¿Tienen algo en común? No tienen nada. La palabra Belial en el Antiguo Testamento da un significado que tal vez lo puede poner a pensar mucho en esta noche.
La palabra Belial se utilizaba más para dar a entender algo que es inútil. Querido, ¿qué comunión tiene Cristo con lo inútil? Nada. Nada tienen de común. Si Cristo es lo más útil, Cristo es vida. Satanás es lo inútil, lo que te hace perder. Belial, ya en el Nuevo Testamento se transfiguró esa palabra para referirse como un sinónimo a Satanás o a Lucifer. Pero esa palabra es inútil, inutilidad, por algo que Pablo nos afirme que los ídolos nada son. Nada, son inútiles. Inútil, algo inútil. Cristo no es inútil. Él es útil, Él da salvación y vida eterna para aquel que pone su confianza en Él. Él viene a darte vida, vida en abundancia, para que vivas algo diferente en tu contexto con la familia, en tu contexto como cristiano, en el contexto de la iglesia, en el contexto de los negocios. ¿Con quién voy a hacer negocios? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire qué está haciendo el Señor con nosotros. Como dice Pedro, Él nos ha llamado a ser real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable en Cristo. Dios nos llama hijos. Y en esto quisiera que pensáramos un poco. Hijos, según Juan 1:12, para ser hijo hay que conocerle y recibirle a Cristo. Esos son los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, deberías tomar esta parte de tu vida y yo debería tomarla y decir, debo aplicarla. Debo aplicarla. No me puedo casar en un yugo desigual con un incrédulo, porque me va a doler. Es un mandato del Señor. Ahora el Señor dice que sus hijos no se unen en yugo desigual. Sus hijos no se unen en yugo desigual. O sea que los que no son hijos de Él son hijos ¿de quién? Pues del diablo. O sea que si un creyente se casa con un incrédulo, va a tener a Satanás por suegro. Eso es lo que da a entender el pasaje. Y no hay nada más duro que tener al diablo por suegro. Yo prefiero tener a Dios por padre y tenerlo por suegro también. Versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De quién? De los ídolos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El mensaje de la gracia de Dios siempre ha estado presente, diciéndole a los hombres, salgan de lo impuro, salgan de lo pagano, y yo los recibiré. Qué magnífico que el Señor nos esté evitando y nos esté dando una advertencia de decirnos, a usted joven cristiana, a usted joven cristiano, no es una en yugo desigual. Te va a ir mal, te va a doler mucho. Te van a salir espinas en los ojos. Va a ser dolor para tu vida. Va a ser dolor para tu ministerio. No vas a tener satisfacción ni vas a sentir la realización cristiana. No lo vas a sentir. Y ahora con esto dejamos claro que no le estamos haciendo una apología o no estamos diciéndole a la gente que si tiene un matrimonio mixto, donde el uno es creyente y el otro no es, pues lo deje. No estamos diciendo eso. Pablo ya legisló eso en la primera carta a los Corintios en el capítulo 7. Nosotros no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el mandamiento está claro, que si tú eres creyente y deseas casarte y piensas en casarte, que sea bajo la voluntad del Señor. Que no seas como escuchaba un predicador, que se casa la mujer con alguien que no es el marido, es el Uber. Viene y la recoge de la iglesia cada vez que sale del culto. ¿Y por qué no entra? No, es que a él no le gusta venir al culto. Ah, bueno. Y se sube la señora al carro y le dice, ¿y por qué se demoró? No, pues porque hoy el pastor se demoró 10 minutos más. Ah, ese predicador sí, siempre haciéndonos perder el tiempo. Si usted no quiere vivir una cena como esas, no se una en yugo desigual. No lo haga, le va a doler. Versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Sí, Él quiere el mejor esposo para usted y quiere la mejor esposa para usted. Quiere el mejor socio para usted y el mejor socio para mí. Miren que pensando mucho acerca de la palabra Belial, como lo decía ahorita, que quiere decir inútil, por más que Satanás pelee con Dios, es inútil.
Es inútil, nunca va a poder vencer. Por más que nosotros le llevemos la contraria de Dios queriendo salirnos con la nuestra, nunca le vamos a ganar. Igualmente, me llama la atención cuando el pasaje Pablo dice, ¿qué común unión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tienen en común? Nada. ¿Sabe usted que según las leyes de la física, la oscuridad no la podemos estudiar? No se estudia la oscuridad como no se estudia el frío. El frío no se estudia el calor, la temperatura. El frío, la ausencia de calor. La luz sí se estudia. Medimos su velocidad, su irradiación de luz, el efecto de prisma, pero la oscuridad no. ¿Sabe por qué? Porque la oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Usted y yo necesitamos la luz de Cristo para no estar más en tinieblas. Usted y yo necesitamos esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa que vino al mundo, esa por la cual estábamos celebrando un 24 diciendo Feliz Navidad. Queridos, el día de hoy el Señor nos llama a la separación. Ese es el contexto de la segunda carta de los Corintios, a la separación. Que su testimonio y mi testimonio no se vean comprometidos por una mala negociación, hacer sociedades con personas que van a comprometer tu testimonio, lo que crees, tu moral cristiana. Que tu deseo de casarte no comprometa los valores que la Biblia te ha enseñado, que no los comprometa. Es que yo me quiero casar porque él es atractivo. No importa que sea atractivo. Lo que importa es que sea cristiano y un creyente genuino. Es que yo me quiero casar porque ella es tan hermosa, es tan deseable, es tan linda a mis ojos. A tus ojos y a los ojos del Señor y al corazón de Cristo, ¿es deseable? ¿Es una doncella y una princesa del Señor? Joven, que Dios lo levante como príncipe para el Señor, para una princesa. Y que usted, joven, señorita, la levante como una princesa para el Señor, para un joven príncipe. Dios no quiere que sus princesas se casen con sapos. Él no le agrada eso. Ni quiere que sus príncipes busquen besar ranas a ver si se convierten en princesas. Ni quiere que sus príncipes caigan en la trampa que caen muchos de pensar, yo la voy a convertir. Eso es orgullo, querido hermano. Usted no convierte a nadie. El que viene y convierte y transforma es el Espíritu Santo. No intente hacer el papel de él. No intente convertirlo. Y si ya me casé con alguien que no es creyente, Pablo ya te dijo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 7 qué debes hacer. Si has decidido vivir con un incrédulo y llegaste al cristianismo con alguien que no era creyente, tienes que darle buen testimonio para que llegue a conocer a Cristo y conozca la verdadera salvación que solo se encuentra en Él. Queridos, Dios da medicina preventiva, se llama esto. Tú decides qué hacer con ella y esperamos que tu decisión en esta noche sea obedecer la palabra. Porque vimos, y lo dejé en claro, que la nación de Israel cuando le dieron la ley y le dijeron que no se uniera con otras naciones, fue lo primero que hizo. Y no le fue bien. Eso trajo ruina, destrucción. Tómese la tarea y estudie Esdras, estudie Nehemías, y verá que en el tiempo de la restauración eso fue lo único que trajo duelo, llanto y dolor. Y eso es lo que trae la vida de un creyente, el unirse en un yugo desigual. Llanto, dolor, ruina, muerte. Querido hermano, el llamado de Pablo acá es a apartarnos, a salir de lo pagano, a no tocar lo impuro. Estamos llamados a ser la iglesia del Señor, los llamados a salir. ¿Estamos viviendo de esa forma? Es la pregunta que nos hace hoy el Señor. La pregunta, ¿en qué forma voy a vivir? ¿En qué forma voy a tomar lo que dice la Biblia en estos pasajes? No hay yugo igual entre un cristiano y un católico, entre un cristiano y un testigo de Jehová, entre un cristiano y un musulmán. No somos hijos del mismo Dios. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Busca con ayuda, con compañía, con consejo. Busca bien tu unión matrimonial.
No la hagas por afán, no la hagas porque se me va a acabar el tiempo, me llegaron los 30 y no, me voy a quedar solterón. No, no lo hagas de esa forma, vas a elegir mal. Recuerda que hay pasajes en Génesis que te pueden ayudar. Pasajes como cuando Abraham le ayudó a escoger su esposa, a Isaac, bajo el consejo, la dirección de un padre creyente, bajo el consejo y la dirección de la escritura, de otro creyente que oró y encontró a la mujer de Isaac, y vemos una tipificación allí del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que en tu matrimonio se encuentre el Señor orando, que en la elección de esposa se encuentre el Señor guiándote, dirigiéndote y aconsejándote. Padre del cielo, queremos darte gracias en esta noche, mi buen Dios. Es un tema extenso, es un tema largo, es un tema que, Señor, quisiéramos poderle dar 1 hora, 2 horas, 3 horas acerca de muchas cosas que pueden venir sobre la vida de una persona que se une en yugo desigual con un incrédulo. Ay, mi buen Dios, hay tantos pasajes en la Biblia que nos muestran las consecuencias de una decisión ligera, de una decisión que es de suma importancia. Tal vez la primera es ser creyente y esa es la decisión más importante. Y la segunda, ¿con quién me casaré? Señor, es una decisión que no la podemos jugar a los dados. Es una decisión que debemos tomarla con calma, con consejería, con oración, con ayuno. Si deseamos un buen matrimonio, Señor, debemos unirnos con alguien que quiera agradarte, servirte, honrarte y vivir para ti también, Señor. Líbranos de la idolatría. Es muy fácil caer en ella y engañarnos a nosotros mismos y no darnos cuenta de que la estamos cometiendo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ello. Amén.